cada uno de los viajes y las misiones. Sabemos que ha sido muy cansado, pero el Señor ha renovado sus fuerzas. Agradecemos por todo ello, no solamente de mi parte, sino de parte de toda la iglesia de Aguascalientes. Vamos a realizar una oración, por favor, para iniciar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí. Tú has separado este día, nuestro Dios, para que podamos nosotros como tus hijos alabarte, bendecir tu santo nombre, y para nosotros es un gozo, nuestro Dios. Agradecemos, Padre, queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú quites de nuestra mente todo obstáculo, todo distractor, nuestro Dios, para que podamos disfrutar de tu palabra. Para ello pido que tú me ayudes, nuestro Padre, que tú me guíes, que pueda ser yo claro en este mensaje de Hebreos capítulo 12, que pueda darle el sentido que el autor, tú le diste para que él nos diese, y que puedas edificar a tu pueblo y alimentarlo con esta tu palabra, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, nuestro Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy haré una exposición del capítulo 12 de Hebreos que acabamos de leer, del versículo 1 al 11. Ya le hemos dado lectura. Gracias, hermano. Ya le hemos dado lectura y haremos una exposición de estos 11 versículos donde el apóstol Pablo nos enseña que la vida del creyente es una carrera, o es como una carrera. La mayoría de nosotros sabemos que quien escribió el libro de Hebreos fue el apóstol Pablo, aunque no lo diga ahí en sus páginas por toda la lectura. Cuando hacemos un estudio minucioso, detallado, encontraremos que es el apóstol Pablo. Bueno, él nos enseña que la vida del cristiano, la carrera del cristiano es una carrera muy larga, hermanos. Es más larga que un maratón. La mayoría de ustedes saben que un maratón se corren a aproximadamente 42 kilómetros. También existen los ultramaratones que cubren una distancia de 166 kilómetros. Existen muchos tipos de maratones en diferentes partes del mundo, unos en montañas, otros en los Alpes. Pero lo que es una realidad en cualquier maratón es que es una carrera muy difícil y muy desgastante. Para correr esta carrera, los corredores se preparan todo el año, preparan la estrategia, preparan su entrenamiento que es progresivo, cuidan todos los detalles, entrenan muy duro, descansan mucho también, cuidan todo el equipamiento que llevan, cuidan de no lesionarse, cuidan de no obsesionarse y sobreentrenarse, todo para correr tal vez una carrera en un año de 42 kilómetros. Cuando yo les hablo de la carrera, del maratón, del ultramaratón, hago la aclaración que no queremos formar maratonistas. Es una analogía, porque la vida del creyente requiere todo lo que hace el maratonista y mucho más. Esta es la idea. El apóstol Pablo solamente nos da una metáfora para ayudarnos a entender cómo es la carrera del creyente. Por otro lado, los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales también incluyen carreras cortas, como los 100 metros que se corren en 10 segundos, 200 metros, 400 metros. Estas carreras también requieren de mucha preparación, al igual que un corredor de un maratón. Pero la carrera cristiana es por mucho más parecida al maratón que a los 100 metros planos o a los 200 metros planos. ¿Qué quiere decir esto? Que la carrera cristiana, la vida del cristiano, es larga, es muy extensa, no es rápido. El formar discípulos no es rápido. Podemos ver en la escritura cuánto tardó nuestro Señor Jesucristo en formar a sus discípulos. Y hago esta aclaración de que no es rápido y de que es una carrera muy larga. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde todo lo queremos que de inmediato. Todo se puede de inmediato, comida rápida, de inmediato. Sin necesidad de salir a la calle incluso, la podemos pedir. También se hace en iglesias. Eso no es el problema de la comida. El problema es cuando hacemos iglesias que rápidas. Iglesias, podríamos decir, de 100 metros planos, rápido.
El problema es cuando hacemos servidores, miembros, rápido, en poco tiempo, sin conocerlos, sin ver su constancia, sin ver su fidelidad a Dios, sin ver si el evangelio ya los ha impactado. Es por eso que tenemos que saber que el cristianismo es una carrera ¿qué? De larga distancia. Es una carrera muy difícil, es una carrera muy ardua, mucho más que los 42 kilómetros del maratón y los 160 kilómetros de la ultramaratón. Requiere mucho más preparación. ¿Cuándo inicia esta carrera cristiana? ¿Cuándo inicia? Cuando el Señor nos llama a la salvación que es en Cristo Jesús. Como dice Romanos, cuando escuchamos el Evangelio y viene la fe por el oír el Evangelio. La fe es un don de Dios, Efesios 2, 2:8, 2:10. La fe es un don y viene a nosotros y creemos, ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y ahí inicia nuestra vida cristiana. Ahí inicia nuestro andar cristiano. No es justamente desde que llegamos a la iglesia, desde que nos reunimos, sino hasta que hay frutos dignos del arrepentimiento, del arrepentimiento que hemos tenido delante de Dios. Ahí inicia. ¿Dónde termina nuestra carrera? Hasta que el Señor nos vuelve a llamar, pero ahora a su presencia, a la eternidad. Hasta ahí termina la carrera. Así que la carrera del cristiano es cada día de nuestra vida. Es un imperativo presente en escala de ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que es a cada día de nuestra vida la preparación. Lo que hicimos ayer, la lectura que hicimos, nuestros devocionales, nuestros estudios, nuestra oración, lo de ayer fue de ayer. Fue la preparación que el Señor nos pidió que hiciéramos para el día sábado. Hoy tenemos que seguir con nuestra lectura, con nuestros devocionales, con nuestra oración, preparándonos. Esa es nuestra preparación para vivir esta carrera. Cada día es un mandamiento presente. Cada día tenemos que estar preparándonos para vivir la vida cristiana, que es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. En primer lugar, ¿qué nos dice? Este es nuestro bosquejo. Nos dice el apóstol que en esta carrera tenemos una gran nube de testigos. Vamos a Hebreos rápidamente. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hasta ahí nos vamos a quedar. Así como en las carreras, como en la maratón, en lo general tenemos personas que nos observan, ya sea en la meta, en las gradas, en la área de salida. Tenemos personas que nos observan, que nos acompañan, tenemos más corredores. Y en nuestra carrera cristiana nunca estamos solos, hermanos. Tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. La pregunta aquí es, ¿quién son esta gran nube de testigos? Según el contexto del capítulo 12 de Hebreos, son los hombres de la fe que vienen en el capítulo número 11 de Hebreos. Ustedes pueden darle vuelta a su página y ver ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que lleva por título la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios. Y luego versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Así lleva el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, nos hace ver el tema de la fe y cómo estos hombres de Dios vivieron la fe, fueron los héroes de la fe. Y nos vamos hasta el versículo 32 del capítulo 11 y el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ellos son esta gran nube de testigos, los santos del Antiguo Testamento, según el contexto.
esta palabra por tanto, que utiliza mucho el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, en las epístolas a los Efesios, a los Corintios, siempre utiliza este por tanto. Este por tanto es una bisagra que une los capítulos. Es decir, el apóstol Pablo cuando dice este por tanto es, por lo que les acabo de decir, a continuación les digo esto. Este por tanto une. Entonces, esta gran nube de testigos que tenemos los creyentes son los santos del Antiguo Testamento. Pero para nosotros no son solamente ellos, Enoc, Abraham, David, todos ellos, sino que también tenemos una gran nube de testigos a través de la historia de la iglesia, de la verdadera iglesia. Hombres que mencionamos muy seguido, Carlos Spurgeon, David Brenner, los misioneros, todos estos hombres que han entregado su vida, que han corrido la carrera, que han predicado el evangelio y lo han hecho hasta la muerte de sus familiares. Los hebreos lo estaban viviendo una persecución. Al día de hoy, en nuestro entorno, en nuestro contexto, no vivimos una persecución como lo vivió la iglesia primitiva o como lo vivieron nuestros hermanos anabaptistas en todos los 2000 años atrás. Nosotros no lo vivimos el día de hoy. Hoy, si acaso, hay una persecución intelectual en el sentido de que se están formulando leyes que van en contra del evangelio. Pero fuera de ahí, nadie entra a este lugar a querernos hacer ningún daño. Nadie nos para por las calles, a ver esa Biblia que tú traes, dámela o te voy a hacer algún daño. Hasta el día de hoy, por su gracia, no tenemos eso. Pero nosotros sabemos que está a la vuelta de la esquina, como luego decimos para decir, está cerca la persecución. Ya hay una persecución en contra de nuestros hijos, adoctrinándolos, diciéndoles que el homosexualismo es lo más normal del mundo, que el individualismo, el relativismo, el humanismo es la mejor fe que puede haber, la fe en uno mismo, en la libertad misma mía que existe para cada ser humano. Esa es la persecución que el día de hoy tenemos y pronto se manifestará la otra como lo estaban viviendo los hebreos. Por eso es que el apóstol le dice que están corriendo una carrera. Bueno, tenemos muchos testigos, hermanos. Ahora, ¿cuál es la función de estos testigos? La función de estos testigos, no vayan ustedes a pensar que ellos nos están viendo desde el cielo a ver cómo corremos esta carrera o a ver qué hacemos como cristianos. Esto no es bíblico, para ellos sería muy aburrido, al menos cuando ven mi vida dicen, no, este es muy lento, este es muy negligente, este es muy perezoso. No están haciendo eso. Lo que nos dice el autor es que tenemos una gran cantidad de personas que dan testimonio ¿de qué? De lo que ya vimos, de la fe. Es por eso que el autor dice en Hebreos 11:6, ahí mismo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esto es bien importante en el tema de la carrera. El que se acerca a Dios es bien importante que crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Nuestro Dios es un Dios galardonador. Da justa retribución porque es un Dios justo. Esto es muy importante. Abraham dejó testimonio. Vete de tu tierra, de tu parentela. Él no sabía a dónde iba. Él no sabía. Él dejó su tierra, sus familiares, su comodidad, sus derechos civiles y se fue a predicar, a seguir el llamamiento de Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo a la edad de 100 años, tu esposa estéril, ya siendo también mayor, y él creyó, al grado de que fue llamado el padre de la fe. Entonces, esta gran nube de testigos no están viendo, sino más bien son testimonios de que se puede obedecer el llamamiento de Dios con fe. Por eso dice que la fe es, ¿qué dice aquí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dentro de nuestro caminar cristiano, dentro de nuestra carrera, llegan las pruebas, las tribulaciones, la enfermedad, las necesidades económicas y muchas otras. Y muchas de las veces a los ojos del hombre las cosas no van bien, algo está pasando. Pero lo que vemos aquí es que Dios tiene un propósito, como le cantábamos ahorita, Dios tiene un plan.
Y Él está cumpliendo sus designios, sus decretos a través de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones. Y tenemos que ahí aplicar la fe. Y estos hombres que vivieron muchas cosas, como dice aquí también en el 11:33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahí está el ejemplo, dice el apóstol, ahí está el ejemplo. Y luego nos dice en el versículo, en el capítulo 12, en el versículo 5, dice, y habéis ya olvidado, en el versículo 4, 12:4, porque aún ustedes no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es lo que nos dice el autor. Ustedes no han luchado hasta la sangre como nuestro Señor Jesucristo, como aquellos discípulos que han sido llevados hasta la muerte. Su carrera no ha sido todavía en altibajos. Su carrera no ha sido todavía por ríos, por terrenos pedregosos. Su carrera ha sido en planito. Ustedes van a pasar por pruebas, pero tienen que prepararse. Tienen que saber que están en una carrera. Y yo les dejo el ejemplo de estos hombres. Hermanos, tenemos este ejemplo. Las escrituras, como creen muchos cristianos liberales, que entienden que la escritura nada más tiene cierta verdad, cierta enseñanza, ¿verdad, hermanos? Los cristianos liberales y muchos ateos piensan que las historias de David son simplemente historias para niños, historias para contarles en las clases dominical. No, son hechos verídicos que son hasta comprobados, incluso muchos científicamente, son realidades en nuestra vida. Una cosa es que nos sepamos de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Daniel. Una cosa es que la comprendamos intelectualmente, que ahí está en nuestra mente, conocemos la historia. Y otra cosa es que haya impactado nuestra vida. Y en ese momento de enfermedad, en ese momento de prueba, recordar la palabra de Dios. Y en nuestra carrera, el recordar la palabra de Dios, el desarrollar una mente cristiana, en esos momentos la palabra no es que venga, ya está ahí. Y se manifiesta. Y recordamos la fe de estos hombres. Recordamos que la fe es lo que nuestros ojos no están viendo, pero es una realidad. Es la esencia de nuestra vida espiritual. Es la base, es la sustancia, es la esencia. La fe. Es por eso que dice el autor, en su carrera, hermanos, no van solos. En esos momentos, no sé si estén de acuerdo en esto, yo cuando estoy en alguna necesidad, alguna prueba, me siento solo. Pero no es que no esté, es que el dolor, es que la emoción, es que el miedo me ha paralizado y no me deja ver con los ojos espirituales. Pero lo importante, hermanos, es nunca vamos solos en esta carrera. Voltea a su lado en este momento, tiene hermanos, tiene hermanas, tiene a los hermanos que sirven, a los que van llegando, personas que van llegando. Y tiene sus defectos, tenemos nuestras fallas, pero ahí están, hermano. Ahí están, el Señor los ha puesto para que corran como compañeros nuestros, como hermanos nuestros en esta carrera. Y si nos sentimos solos, Padre, dame la confianza de acercarme a mi hermano, al pastor, a los hermanos, para poder pedir ayuda, pedir oración. Vivimos en tiempos de individualismo. Cada quien, y en el metaverso, en un celular, ahí hacen una segunda vida. Y la iglesia se está viendo un poco permeada, influenciada por este asunto. Se ha visto fragmentada. Ya este es un paréntesis de lo que se está viviendo, no exactamente del tema que incluye. La iglesia ya cada vez está más desunida, la iglesia local. Ya hay personas que después de la pandemia ya no regresaron a las iglesias, se quedaron a verlo en su casa, lo que ya sabemos. Hay en iglesias, en Aguascalientes, hay maestros que no volvieron, que hacen sus clases por pantalla. Yo no sé cómo les permiten esto y cómo se pueda, pero lo hacen. Entonces vivimos en tiempos de individualismo donde tenemos que volver. La iglesia y su etimología no está diseñado para eso. La iglesia es los que Dios llama de afuera
para reunirse, para estar congregados, para estar en comunión, para estar alabando al Señor, juntos, unánimes en una fe, en un espíritu. Parece que el apóstol Pablo sabe de nuestros defectos y dice, tolerémonos. Entonces nunca vamos solos. En segundo lugar, en esta carrera debemos de despojarnos ¿de qué? De todo peso y del pecado. En segundo lugar, para correr esta carrera y ganarla, el corredor debe despojarse de todo peso innecesario, todo peso adicional. Hermanos, se dice que en la antigua Grecia los corredores lo hacían casi desnudos. Otros dicen que literalmente desnudos, con el fin de ganarla. En la actualidad el corredor normal lleva una playerita, un chorro muy pequeño, que no sea de algodón, que drene el sudor, tenis ligeros que pesan 225 gramos. Si a un corredor se le ocurre ponerse unos tenisitos de 300 gramos, anda perdiendo la carrera. Un novato ni la terminaría. Pero para nosotros lo importante es, ¿qué es el peso adicional para el cristiano? ¿Cuáles son esas cosas que nos estorban para correr bien esta carrera? La respuesta es todo aquello que nos impide que sirvamos y adoremos a nuestro Dios. Este es el peso adicional para el cristiano. Es como si fuéramos corredores y nos ponemos nuestros tenis de 2 kilos, muchísimo, y existen. Un pants de algodón, una playera, una sudadera, y vámonos al maratón. Te vas a quedar ahí a la media hora. Y el cristiano, todas aquellas cosas que están en su vida cotidiana y que impiden que adore a Dios, que se reúna, que se congrega, que tenga comunión, ese es el peso adicional. La escritura nos dice en 1 Corintios 10:31. 10:31 de 1 Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo Bautista dice, ¿para qué fuimos creados? Pregunta. Fuimos creados, la respuesta, para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Esta es la primera pregunta. Y lo más importante, esta es la finalidad para lo cual fuimos creados. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. O sea que esta carrera o nuestra vida cristiana está diseñada por Dios para que Dios sea glorificado y para que disfrutemos de Él, de esta relación, de esta comunión. Así que no es nuestra carrera, nuestra vida para llenarnos de éxito, llenarnos de felicidad. Para el cristiano es contrario muchas de las veces. Y entonces el saber esta verdad, hermanos, que todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea reconocido, para dar testimonio, para que los hombres pregunten por qué los cambios en la persona, por qué esta forma de ser distinta a la del mundo, por qué somos contracultura. Esta verdad de glorificar a Dios nos llenará de fortaleza. Este es un principio fundamental para nuestra vida. Ejemplos de las cosas que son peso adicional para la vida del creyente. Puede ser, o es a la actualidad, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram y todas estas plataformas, todas estas redes sociales. No sé aquí en Querétaro, hermanos, no sé aquí, pero lo que yo he palpado en la asamblea de Aguascalientes, entre mis familiares, entre mis amigos, algunos compañeros conocidos de trabajo, el Facebook y todas estas redes sociales han causado muchos problemas. Han causado problemas en los matrimonios, han causado problemas entre padres e hijos, entre patrón y empleado. ¿Por qué es el problema? Porque pasan demasiado tiempo en estas redes sociales, Pasan demasiado tiempo. Por eso les digo, no sé, aquí no los conozco, no sé si pase mucho este fenómeno, pero creo que es mundial, hermanos. Creo que es mundial. Ya sé, actualmente, hablando de tecnología, de redes, de modernidad,
se creó lo que es el metaverso, que es el metauniverso, o sea, es una comunidad virtual, es una segunda vida para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos desconectar de la vida que tenemos, del presente, de la realidad, nos podemos desconectar para vivir en el metaverso, en esta segunda vida, Second Life. En esta segunda vida, yo ya no me puedo llamar Cristian, me puedo llamar Cristina, si es que quiero serlo así, me puedo llamar Pedro si quiero. Se crean esos avatares, esos personajes. En la segunda vida puedo tener tatuajes, puedo ser un hombre así bien fortachón. No hay límites en esta segunda vida. Esa es la idea, para allá va estas redes sociales, para allá van. Pero cuando nosotros lo vemos en casa con nuestros hijos, que ellos quieren pasar todo el tiempo ahí, si por ellos fuera, al menos en mis hijos, si por ellos fuera, todo el día pasarían el tiempo en el celular, en los videojuegos, en los TikTok, en el Facebook. Digo TikTok por el contenido muchas de las veces, por el tiempo que dura, 15 segundos, por eso tuvo un éxito, porque la mente moderna, 1 hora y dice, no, ya que se cae, ya no recibe después de 15 segundos, ¿qué es esto? Los youtubers aprendieron eso, que después de 15 segundos no te van a poner atención. Yo espero que no pase aquí esto, porque ya llevo 20 minutos. Pero esa es la Second Life, es la segunda vida. Entonces, yo lo platico con mis hijos, platico con los hermanos y digo, pues no hay que esperar a que llegue esta Second Life, esta comunidad virtual ya está. Ya ni siquiera platicamos en la casa. Ya todos nos sentamos en la mesa y ellos quieren traer su celular, quieren seguir mensajeando, quieren seguir jugando. Y le digo, córrele, hijo, espérame, papá, es que si no pierdo y que no sé qué. Le digo, mi hijo, entonces estamos a tus órdenes, a tus tiempos, ¿o qué? Disciplina, hermanos. Aquí, como dice la escritura, disciplina, corrección. Mi hijo, mi hermano, es por nuestro bien. Algún día lo entenderán, no ahorita, pero algún día esperemos. Bueno, el hecho es que estas redes sociales han causado mucho problema. Entonces, este tiempo que pasamos en estas redes sociales, ¿dónde o qué deberíamos de estar haciendo? Leyendo la palabra de Dios, aprendiendo más de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de los atributos de Dios, de la ley moral de Dios, de la eclesiología, un poco de la escatología, que es difícil, pero es importante también, cualquiera de las múltiples doctrinas. Ahí está que pues la gente el día de hoy, o los cristianos el día de hoy, saben un montón de tecnología, pero muy poco de la escritura. Y luego se ve, hermano, ¿cierto, hermano? Luego se ve como maestros, como predicadores, como pastores. Parece que no, pero nos damos cuenta. En nuestro diálogo, en nuestra charla, ahí nos damos cuenta en qué andamos. Hermanos, y no crean que esto solamente le pasa a cristianos nuevos, hermano. También le pasa a pastores. Ya ha habido denuncias en el mismo internet donde pastores le dicen a pastores, oye, ¿y a qué horas pastoreas a la grey? ¿A qué horas vendas a la oveja perniquebrada? ¿A qué horas intercedes por los hermanos? ¿A cuándo lo visitas? ¿A qué horas preparas tus estudios? Porque yo te veo todo el día en la internet. O sea que no nada más le pasa a los cristianos que van llegando, a los no cristianos, también a los que nos decimos maduros. O sea, es una advertencia que al menos creo yo y muchos de los hermanos, esto es una advertencia que no está por demás. No está por demás decir, atentas, hermanas, atentas. Ya no suban tantas fotos, ya no suban tus comidas y esas cosas. Si hay el tiempo, se puede 1 hora. Esto no es ¿son malas en sí mismo las redes sociales? No. La respuesta es no. Si las utilizamos para edificarnos y edificar a los demás, son excelentes redes, excelentes herramientas. Si las utilizamos para trabajar, verdaderamente, para generar un empleo, son excelentes. Si las utilizamos para saludar y poder evangelizar a nuestro pariente que está en otra ciudad, en otro país, son excelentes medios. En sí mismas no son pecaminosas. Lo que lo hace pecaminoso es nuestro pecado mismo, el tiempo que pasamos ahí. Y como varones, pues después empezamos a
El mismo algoritmo nos empieza a dar lo que a nuestros retinas, que incluso ven ellos, no saben. Que dicen que es como muy omnisciente ya. Es una herejía esto, pero es impresionante lo que el algoritmo sabe. Tengamos cuidado en nuestra carrera, eso es peso adicional. Puede haber muchos ejemplos, películas, series que también están de modas, videojuegos, novelas, noticias. Son muchos los ejemplos que podemos poner que son peso adicional. Es malo ver una película si el contenido no, que es raro que no pase eso, que una película no tenga contenido pecaminoso, es raro ya, que no tenga adoctrinamiento LGBT, QQ y más, que no tenga adoctrinamiento feminista y muchas cosas, es muy raro, pero puede haber. Entonces es malo ver una, no es malo. Es malo ver una diaria, ahí empieza el peso adicional. ¿Es malo ver 2 diarias? ¿Pasa? Claro que pasa. Tal vez no en tu vida, gracias a Dios. Gracias, qué bueno, porque es lo que debemos de hacer, ser prudentes en todo, dominio propio, pero pasa. Pasa y tenemos que tener cuidado porque es peso adicional. Y esto aplica, hermanos, hasta en el trabajo. Es peso adicional. Es bueno, el trabajo es bueno. El trabajo estaba antes de la caída. Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios diseñó el trabajo y estaba después de la caída. Porque muchos piensan, como el catolicismo siempre pensó que el trabajo era una maldición del pecado. No, el trabajo está antes y después de la caída. Y es lícito y es bendito por el Señor. Y es el medio por el cual Él nos bendice para alimentarnos. Pero ¿qué pasa cuando yo ya comienzo a decir, hermano, no voy a poder venir el miércoles? No voy a poder venir el jueves. ¿Por qué, hermano? Es que me salieron unas horas extras y hay necesidad. Muchas de las veces esas necesidades son lícitas porque pues tenemos nuestros hijos, todo eso, pero muchas de las veces esas necesidades son porque tenemos muchos compromisos, porque le entramos al modernismo, al estilo de vida moderno, casa, carro, viajes, celulares, ropa, muchos sistemas de paga de televisión, de internet. Antes no pagábamos todo eso, hermanos mayores de que digo, de 30 años, yo creo. Antes no pagábamos todo eso. No pagábamos que lo del internet, que lo del Netflix, que lo del ¿sabe qué? ¿Sabe cuántas plataformas hay? Entonces por eso ahora el cristiano tiene que trabajar más, y el ser humano en general. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pagar, que son ¿qué? Peso adicional, que son ¿qué? Innecesarias. Tan bonito que es leer, tan bonito que es meditar en la palabra de Dios para el verdadero creyente. Y yo en lo personal me he visto afectado cuando me estoy envuelto en todos estos temas de trabajo, descanso y vamos a ver una película. De repente se envuelve uno en el pecado, en este remanente de vida, se envuelve uno en todo eso. Y de repente dice, oye, ya tengo 2, 3 días que no he leído, ¿qué pasa? Y se empieza a manifestar en nuestra carrera, en nuestra vida. Empieza una decadencia espiritual, empieza un enfriamiento. Y si no lo detectamos, no hay discernimiento y oración, ahí nos dejamos de congregar mes a mes. Ahí andamos pensando cosas que no. Parece que no, pero esto es muy serio. Puede pasar con el trabajo, puede ser con la familia. Hay personas que siempre quieren estar, por ejemplo, la señora siempre quiere estar ahí con su mamá. No, ya no se puede. Ya nada más tenemos que visitarla de vez en cuando, porque honrar a nuestros padres, pero ya tenemos nuestra familia. Así que cosas buenas y lícitas pueden convertirse en pecaminosas, por desgracia, por nuestro pecado. Y todo esto puede ser personal y usted puede ponerle más cosas, más ejemplos. Primera de Corintios 10:23 nos dice, el apóstol Pablo, Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí está la clave. No todo este peso edifica. Y es tan enfático el apóstol Pablo en este tema que también lo dice en 1 Corintios 6:12. 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está la clave. Yo no me dejaré dominar de ninguno. Recuerde siempre 1 Corintios 6:12. Yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces, en este punto debemos diferenciar de peso adicional y de pecado, como dice nuestro punto. Debemos de despojarnos de todo peso y del pecado, son cosas distintas. La Escritura es muy clara en todas sus páginas que debemos de despojarnos del pecado. Ejemplo de ello, Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Más adelante, en Colosenses 3:8, nos dice ahí el apóstol Pablo también: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos, la misma palabra, despojado del viejo hombre y sus hechos. Así que una cosa es el peso adicional, que son cosas lícitas, buenas, que se pueden hacer pecaminosas. Y lo segundo es, dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 12, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es nuestro tercer punto. Esta carrera la debemos de correr con paciencia. La paciencia es un elemento clave en nuestra carrera cristiana. ¿Por qué? Porque la carrera, maratón, tiene altibajos, tiene subidas, tiene bajadas, también la vida cristiana. En ocasiones pasamos por enfermedad y en ocasiones tenemos salud. Y todo esto requiere paciencia. ¿Para qué? Mientras pasamos la prueba. Recordemos, hermanos, que la paciencia en el cristiano no es un ejercicio de respiración o meditación. O sea, el cristiano no tiene que hacer yoga ni ninguna cosa como esa para tener paciencia. A veces pensamos o le decimos a los hermanos: tenga paciencia. Y si es un verdadero creyente, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener paciencia. Tal vez no la está ejercitando. Tal vez no está orando a Dios para que se manifieste el fruto, para fortalecerlo. Pero si es un verdadero cristiano, ahí debe de estar la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Ahí lo dice Gálatas 5:22. Que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que cuando Dios nos rescató, nos capacitó con este fruto para que corramos la carrera con paciencia. Otras versiones de la Escritura, como la Nueva Versión Internacional, dicen en lugar de paciencia, perseverancia. Y también aplica, porque esta carrera la debemos de correr con perseverancia. Otra traducción del lenguaje actual dice con resistencia, pues la vida es una carrera que exige resistencia, y la carrera del cristiano exige paciencia, perseverancia y resistencia. Las tres palabras aplican en nuestro tema. A las tres palabras nos ayudarán en nuestra vida cristiana. En tercer lugar, dice el autor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ese es nuestro tercer punto y el punto más importante de estos 5. ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? ¿Cómo debemos de correr nuestra carrera cristiana? Teniendo los ojos en Jesús. Esto es lo más importante. Sin esto no hay lo demás. Porque yo puedo, incluso como hombre no regenerado, pudiera yo
portarme bien y dejar todo el peso adicional. Inteligentemente sé que no me edifica, no me sirve. Lo puedo hacer de una forma legalista. Podemos decirle al cristiano: no haga esto, no vea aquello, quítese de pecado. Y tal vez nos obedezca porque lo estamos persuadiendo y porque le estamos mandando. Pero no lo hace por convicción, no lo hace por agradecimiento, no lo hace porque el Evangelio ya está en su corazón, no lo hace porque el Evangelio y el Espíritu ya renovó su vida. Lo hace porque lo tiene que hacer y porque hasta le conviene. Es un reformado, o sea, está reformando sus hábitos. Es un legalista que ante los ojos de los demás es un fariseo que por fuera se quiere ver bien, pero su corazón está todo contaminado. Así que este punto es el más importante. Teniendo a Jesús de nuestro lado, en nuestro corazón, ya ganamos esta carrera. Y el corredor tiene en mente siempre la meta, el premio. Nosotros, nuestra meta es Jesús. El corredor no se puede distraer de su estrategia porque corre el riesgo de perderse. Jesús es el objeto de nuestra carrera. Cuando el apóstol Pablo dice que pongamos nuestra mirada o nuestros ojos en Jesús, se refiere a que debemos mirar y recordar su ministerio terrenal. El mismo Jesús, el Dios se encarnó, estaba en su trono, en la comunión del Dios Trino, estaba allá, bajó a este mundo, se hizo un cuerpo como el nuestro, como dice Hebreos, pero sin relación con el pecado. Vino a cumplir la voluntad de Dios, vino a obedecer a su Padre. Vemos nosotros que antes de la hora de morir, de dar su vida, Él incluso rogó al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre envió ángeles que infundieran el poder, la energía para que hiciera la voluntad de Dios. Podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo la fidelidad del Padre, haciendo siempre la voluntad del Padre. Recordamos su completa obediencia, su obediencia activa. ¿Cómo fue su obediencia activa? Cumpliendo la ley moral de Dios, todas sus demandas. ¿Cómo fue su obediencia pasiva? Muriendo en la cruz del Calvario para así llegar a ser nuestro autor de eterna salvación, como dice aquí Hebreos capítulo 2 en el versículo 10. Dice 2:10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Dios mismo es el que permitió que entremos en esta carrera cristiana. Sin Él y sin su ayuda en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nunca habríamos podido andar en este camino. Jesucristo es originador y perfeccionador de nuestra fe. Y como dice Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo nuestro Señor Jesucristo corrió su propia carrera. El mismo Padre fijó el camino de sufrimientos. Esto lo podemos leer en casa en Isaías 53, del 4 al 12. Ahí en Isaías 53, del 4 al 12, o todo ese capítulo, se nos habla de los sufrimientos de Cristo. Dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Pero dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, dice el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma. ¿Y qué pasará? Quedará satisfecho. Así como el Padre diseñó las aflicciones y padecimientos de Cristo, también fijó su gozo. El 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida,
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que en todos sus padecimientos Jesús siempre tuvo en mente que el gozo que Dios Padre le había prometido. Por eso soportó la cruz y todos esos sufrimientos físicos y sobre todo la separación que tuvo con el Padre, que para Él y para nosotros fue lo peor. Y por su gracia hoy y por su justificación y su rescate, ahora estamos delante de nuestra Dios espiritualmente. Después de todos sus padecimientos, Cristo resucitó, ascendió a la presencia del Padre y ahora está a su diestra. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí en Hebreos 12 también nos lo dice. 12:2. Así que en nuestra vida cristiana o nuestra carrera cristiana siempre debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús, como dice el versículo 12:2, capítulo 2, versículo 2, y también el versículo 3. Debemos considerar a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y el apóstol nos dice que si consideramos a Jesús, su ministerio terrenal, dice, nuestro ánimo no se cansará ni desmayará. Esto es por eso la importancia. O sea, nuestro modelo a seguir, nuestro estándar en esta tierra, no es ningún hermano, no es ninguna hermana, no es ningún predicador, por hábil que sea, por famoso que sea, por santo que sea. Nuestro estándar no es ningún ser humano, es Jesús mismo. Él es. Mientras tengamos delante de nosotros a nuestro Señor Jesucristo y toda su obra, seguiremos ese camino, ese estándar. Él es el camino. Si volteamos con el hermano, bajamos el estándar. Bueno, si yo me comparo o veo al hermano su carrera, voy a decir, no, pues este hermano es muy lento, ya debe dar más tiempo, o tiene estos errores, pues tenemos muchos, y nos distraemos de la estrategia, nos distraemos del camino. No, quiere compararse con alguien, compárese con Jesús. Él es quien nos trajo a esta carrera. Hebreos 12:4 dice, pues no hemos resistido hasta la sangre, así que solo asegurémonos que vayamos, es bien importante este punto, asegurémonos, hermanos, que vayamos corriendo en la carrera cristiana y no en un viaje turístico donde no pasa nada, donde siempre se va en un estado de confort y disfrutando toda la creación de Dios. Ya saben ustedes que hay muchas iglesias en el mundo, en México, que predican un evangelio falso. ¿Dónde se empieza a ver el evangelio falso? Donde se le dice al creyente, cuando tú creas en Jesucristo, tú ya eres salvo por tu creer, por tu fe. Y cuando tú creas en Jesucristo, no te faltará nada, todo estará bien en tu vida. Tu problema matrimonial será solucionado. El problema matrimonial de tus hijos será solucionado por el poder de Dios. La escritura es bien clara y dice que nosotros haremos cosas mayores que las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que dice el libro en Mateo, hermanos, que hay un montón de milagros que ni siquiera fueron registrados, porque resucitó personas, hizo un montón de milagros para la gloria de Dios y para obedecer a Dios. Entonces muchas iglesias dicen esto, haremos cosas mayores. Y entra que la realidad, y es un evangelio falso, como dice el apóstol, no es que haya otro, sino que es un evangelio mentiroso. ¿Por qué? Porque es un evangelio de frustración. ¿Por qué es un evangelio de frustración? Porque llega la realidad, pasa un año, pasan 2 años y resulta que el matrimonio de la persona no se le solucionó y el matrimonio de los hijos de la persona no se solucionó porque ellos pusieron los ojos en el hombre que les prometió y no se solucionó. Y lo que pasa es que como cristianos, como iglesia, no somos psicólogos ni somos terapeutas, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a predicar la palabra y que la palabra haga su trabajo. La palabra hace el trabajo. Si el evangelio llega a la vida de la persona, automáticamente el matrimonio será resuelto. También tendrá sus defectos, sus aflicciones, aflicción a la carne, como dice la epístola. Pero la palabra irá haciendo su trabajo y como leímos en Filipenses, la obra que inició la irá perfeccionando. Y seremos que esposos que amamos a nuestra esposa,
serán esposas que se someten al padre y al esposo, y cada quien hará su rol. Pero es la palabra, no nosotros. Y nosotros, como el evangelio correcto, sabemos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. En quinto lugar, la disciplina es importante en nuestra carrera. Nos dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de lo contrario, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El tema de la disciplina es muy profundo, muy bello, muy necesario para la vida de la iglesia. Dios purifica, limpia su iglesia a través de la disciplina, de la reprensión, de la exhortación, y como dice el autor, no es causa de gozo al presente, pero da fruto y es necesario. Asimismo, en la vida del creyente, en la carrera, la disciplina es de suma importancia, hermanos, como leemos aquí, suma importancia, es vital, es esencial, es para el mantenimiento y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que si queremos vivir la vida cristiana, si queremos mantenernos corriendo, es a causa de una buena disciplina. La disciplina es como el gimnasio para el cristiano. En el gimnasio se adquiere resistencia, tolerancia al dolor, se desarrolla el músculo y el desarrollo del talento. Asimismo, la disciplina del Señor en nuestras vidas es para fortalecernos, ya sea disciplina preventiva y disciplina correctiva. A veces nada más hacemos énfasis como maestros o como cristianos en la disciplina, en la correctiva, corregir, ¿no? También existe una disciplina preventiva, justamente para que no caigamos y tengamos que aplicar la correctiva. Pero la disciplina nos fortalece, cualquiera de los dos casos, aun y cuando no es causa de gozo. Yo creo que, no sé, a nadie nos ha de agradar que nos exhorten, que nos disciplinen, pero es mejor que se haga, es mejor. Es doloroso por el momento, tal vez puede ser vergonzoso, te puede desanimar, pero es mejor. Yo le digo a los hermanos, el estudio que se llama El silencio de Dios, cuidado cuando Dios calle en tu vida. Cuidado cuando tú andes por tu día, en tu diario vivir, haciendo lo que tú quieras y nadie te diga nada, nadie observe nada. Tú digas, pues está todo bien, voy cómodo en la carrera. Cuidado cuando Dios calle. Cuidado cuando Dios no mande a alguien a exhortarte, a animarte, a consolarte, a reprenderte, como dice Mateo. Cuidado. Yo prefiero, aunque duela, prefiero esa disciplina para estar en el camino del Señor y en la presencia del Señor. Si no, no seremos fortalecidos, no seremos ejercitados, no vendrá ese fruto apacible de justicia, no seremos de provecho. Dice, es para provecho, es para que participemos de la santidad. Tema que nunca debemos de olvidar, mortificar nuestros pecados, caminar en santificación. Es un tema que para la iglesia moderna, el cristiano moderno, que no ha sido regenerado, tema de santidad, de santificación, ni lo conocemos o no lo queremos porque el pecado no lo permite. Es un tema que debe estar en nuestra mente. Así que la disciplina es vital, esencial e importante en la vida del creyente. No la menospreciemos, no la subestimemos y oremos a Dios, Padre, pues no me causa gozo, pero que venga tu corrección.
Finalmente, hermanos, pues el apóstol Pablo frecuentemente utiliza la imagen de una carrera. Yo le voy a dar la cita, la voy a leer, usted la puede nada más anotar. O sea, para que veamos que el escritor de Hebreos, si fue el apóstol Pablo, tiene muchas similitudes con las demás epístolas, los ejemplos que utiliza, todo esto. Por ejemplo, 1 Corintios 9, del 24 al 26. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 24 al 26? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre, aquí da la exhortación al apóstol. Corre de tal manera que tengas el premio. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera golpeo, no como quien golpea al aire. Entonces corramos, hermano, de tal manera que la obtengamos. Porque nuestra corona, nuestro galardón, nuestro premio no es corruptible, es incorruptible. Tenemos una herencia, Efesios capítulo 1, primera de Pedro, una herencia inmarcesible. En Cristo tenemos una herencia. El fruto del Espíritu es apenas una anticipación de lo que ya tenemos, pero todavía no. Falta nuestra glorificación. Dios enjugará todas nuestras lágrimas, estaremos en su presencia. Todo esto falta, esa posesión en Cristo falta mucho. Pero sepamos siempre que es Dios galardonador. Dice Gálatas 2:2, pero subí según una revelación, y para no correr o habiendo corrido en vano. No corramos nuestra carrera como si fuera en vano. Esto nos debilita, hermanos. Asegurémonos de que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma entienda bien las cosas espirituales. Entienda bien que nuestro Señor Jesucristo va a regresar o que nos va a llamar. Platicamos con los hermanos y decimos, o hay más población o cada día la gente, hay más pérdidas de nuestros seres. ¿Se han percatado de esto, hermanos? Del tiempo de la pandemia y todo lo que se ha vivido, nuevas enfermedades. O sea que como que el tiempo de vida cada vez se acorta más. Cada vez más jóvenes mueren. Cada vez más jóvenes en las calles ahora con estas drogas modernas, cristal y todo eso, en 2 años se mueren. Bueno, esto es, hay una vida espiritual, hay una vida después de todo esto, hermanos, y debemos de considerar esto, una escatología individual que nos incentiva y nos ayuda a seguir adelante. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ¿qué? En vano, ni en vano he trabajado. Es mejor que en lugar de correr en vano con flojerita, negligencia, es mejor que digamos, como dijo el apóstol Pablo, o junto con el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar y anhelar siempre su venida, sino que sea una realidad en nuestra vida cada día. No sabemos cuánto tiempo estaremos en este mundo. Nunca debemos de confiarnos de nuestra juventud, de nuestras fuerzas. El Señor puede sacarnos este mismo día. Tenemos que amar, estar en su presencia, y esto nos fortalecerá. Nuestra carrera nunca será en vano. Estamos iniciando un año, hermanos, y no es que el cristiano sea tradicionalista, pero el calendario nos permite hacer una reflexión en la vida, en la carrera, en nuestra vida cristiana del año pasado, y nos ayuda a ver cómo es que vamos a caminar este año, a corregir todo ese peso adicional que no sirve, quitarlo, pedir la disciplina del Señor en oración, quitar todo ese peso, todo ese pecado, y poder caminar libremente en los caminos del Señor. Lo más importante de esta carrera es poner los ojos en Jesús. Él es nuestra meta. Si nos descuidamos,
perdemos nuestra carrera, hermanos. ¿Quién nos pone en esta carrera? ¿Quién nos pone en esta vida? Dios, al que antes amó, también predestinó. Él nos eligió para vivir. Y si Él nos eligió para vivir en la vida cristiana, si Él nos llamó, como dice Romanos, para vivir la vida, si Él nos justificó para vivir en la vida cristiana, si Él nos dio la fe para vivir en la vida cristiana, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para resistir a la verdad de Dios? Romanos 1:17. ¿Quién somos nosotros para resistir el llamamiento de Dios? ¿Quién soy yo para no entrar en la puerta que Dios abre? El tiempo que Dios quiere, ¿quién soy yo? El pecado, el peso adicional, la negligencia no ayudará. Si somos hijos, ya vimos, seremos disciplinados. Si no somos disciplinados, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque tal vez no somos hijos, somos bastardos. Si alguien nos escucha de los presentes o en los medios de comunicación, si usted no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, no le pedimos que se esfuerce en la carrera. Le pedimos que entre en la carrera. ¿Cómo se entra? A través del arrepentimiento para con Dios por medio de nuestros pecados y de la fe en Jesucristo. Es el único medio. No hay otro camino. No le pedimos esfuércese, entre primero en la carrera. Cuando Dios entre en la carrera, usted ponga su confianza en Cristo y se arrepienta de todos sus pecados, en ese momento Dios lo capacitará con los dones, el fruto del Espíritu, para que siga caminando. No podemos pedirle al no regenerado, a la persona que no ha creído, que viva. Y vale la pena correr, hermanos. El correr y vivir la vida cristiana es un gozo. A veces, hermanos, pensamos que Dios nos rescata para llevarnos simplemente al cielo y se acabó. Y no es así. La Escritura es clara. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que estén en el mundo y que den testimonio. Dios no solamente nos rescató por medio de Cristo Jesús para llevarnos al cielo, hermanos, nos rescató para que vivamos en esta tierra, para que seamos sal en este mundo contaminado, para que seamos luz en este mundo de tinieblas, para que demos testimonio, que con nuestra vida y con la predicación del Evangelio más personas puedan ser alcanzadas. Aquellas de que desde antes de la fundación del mundo Dios predestinó para que vinieran. Y como dice el libro de Hechos capítulo 2, Dios traiga a la iglesia a los que han de ser salvos. Es un privilegio, hermanos, vivir la vida cristiana. Yo estoy contento, hermanos, de vivir la vida cristiana. A pesar de los sufrimientos, de los padecimientos, yo puedo decir, no sé ustedes, hay más gozo en la vida cristiana, hermanos. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir yo estoy de acuerdo con eso? Hay más gozo, hay más privilegio. La fe no es algo irracional, como dice Hebreos capítulo 11. La fe no es un salto al vacío. La fe es una realidad de nuestras vidas. Hermanos, si Cristo no me hubiera rescatado, yo estuviera muerto el día de hoy, lo más seguro. Porque me rescató de una pésima forma de vida, de una vana manera de vivir. Yo estaba siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántas veces no choqué por el alcoholismo, por la drogadicción, por muchos pecados más? Así que el día de hoy me tiene Dios sirviéndole a la iglesia y sirviéndole a un mundo y al prójimo. Es un privilegio, nunca es en vano. La recompensa nos sobrepasa, no podemos ni siquiera dimensionarla, hermano. No puedo dimensionar la belleza que es estar con Cristo. La Biblia tiene una respuesta para todos los contextos, las esferas de nuestra vida. Siempre tiene unas respuestas, por eso que dice el apóstol Pedro, preparémonos para presentar defensa y dar respuesta de la fe que tenemos a todo aquel que pregunte. Es algo aburrido para el negligente, es algo aburrido para el que no está corriendo la carrera. Para él sí es algo aburrido, porque está paralizado, porque ni siquiera está en la carrera. Está como en la pista y está en la apostasía y ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces asegurémonos este año de que estemos corriendo la carrera, de que estemos viviendo la vida cristiana. Y en segundo lugar, pidamos a Dios que nos capacite para, como dice aquí en el versículo 12 de Hebreos, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizados y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, y seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por esta porción de la Escritura.
Agradecemos porque tú nos permites todos los elementos y los medios para estar aquí, escuchar, incluso las personas que nos ven ahí en la página. Agradecemos por tu ayuda, tu asistencia durante el mensaje. Y nuestra petición, nuestro Dios en Cristo Jesús, es que quede guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que no se quede solamente aquí en una emoción, una molestia, ¿no? Que salgamos afuera, saliendo de ese lugar, vivamos esta vida cristiana. Y como vimos, Padre, lo más importante, para que tú seas reconocido, para que tú seas glorificado. Te pedimos todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano.